Bienvenidos al canal con tiburones. Hoy estaremos hablando de manera general sobre el tiburón martillo. El tiburón martillo es una especie de pez cartilaginoso perteneciente a la familia Sphyrnidae. Dentro de esta familia, hay varias especies de tiburones martillo, siendo algunas de las más conocidas el tiburón Sphyrna mocarran, el tiburón martillo Sphyrna lewini, y el tiburón martillo Sphyrna sigaena, entre otros. La forma distintiva de su cabeza en forma de martillo es una característica única de esta familia de tiburones. El tiburón martillo es conocido por su distintiva forma de cabeza aplanada y en forma de martillo, lo que le da su nombre. Algunas de sus características incluyen: tienen un cuerpo alargado y esbelto, con una cola grande y aletas pectorales grandes y redondas. Pueden medir entre 1.5 y 3 metros de largo, aunque algunos ejemplares pueden llegar a medir hasta 4 metros. Tienen una dieta carnívoros y se alimentan de peces, crustáceos y cefalópodos. Son excelentes nadadores y pueden alcanzar velocidades de hasta 40 km por hora. Son conocidos por su capacidad para saltar fuera del agua y su habilidad para realizar vuelos acrobáticos. Son animales migratorios y viajan grandes distancias para buscar alimento y reproducirse. No son agresivos con los humanos y suelen evitar el contacto. Sin embargo, cuando son molestados o amenazados, pueden ser potencialmente peligrosos. Aquí te dejamos algunas características y diferencias entre estas tres especies. Tómate tu tiempo para leer cada una de las láminas. Sphyrna mocarran. Sphyrna sigaena. Sphyrna lewini. Los tiburones martillo, como el tiburón martillo común, son carnívoros y se alimentan principalmente de una variedad de peces y rayas. Su dieta puede incluir peces óseos, tiburones más pequeños, calamares y crustáceos. La forma distintiva de sus cabezas, con los ojos y las aberturas nasales en los extremos de las extensiones, les proporciona una visión panorámica y una mayor capacidad para localizar presas en el lecho marino. Los tiburones martillo también son conocidos por utilizar su cabeza en forma de martillo para golpear y desorientar a sus presas, como rayas que se entierran en la arena. Después de incapacitar a la presa, los tiburones martillo pueden consumirla. Su dieta puede variar según la ubicación y la disponibilidad de alimentos en su hábitat. Estos tiburones juegan un papel importante en el equilibrio de los ecosistemas marinos al regular las poblaciones de otras especies.
Los tiburones martillo se encuentran en diversas regiones del mundo y pueden habitar en aguas tropicales y templadas en varias zonas o países. Algunas de las áreas donde se pueden encontrar tiburones martillo incluyen aguas tropicales y subtropicales del Océano Atlántico, costa este de América del Norte y América del Sur, regiones del Caribe, aguas tropicales y subtropicales del Océano Pacífico, costa oeste de América del Norte y América del Sur, regiones del Sudeste Asiático, archipiélagos del Pacífico, Océano Índico, costas de África, Asia y Australia. Áreas costeras y arrecifes de coral. Los tiburones martillo pueden ser comunes en áreas cercanas a la costa, incluyendo arrecifes de coral y bahías. Es importante tener en cuenta que la distribución de los tiburones martillo puede variar según la especie. Por ejemplo, el tiburón martillo común, Sphyrna mocarran, tiene una amplia distribución en aguas cálidas, mientras que otras especies pueden tener rangos más limitados. Además, las actividades humanas como la pesca comercial y la degradación del hábitat han afectado la población de tiburones martillo en varias regiones. La conservación de estas especies es fundamental para mantener el equilibrio en los ecosistemas marinos. Antes de continuar, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal porque de esta manera nos ayuda muchísimo. No olvides dar clic a la campanita para que recibas la notificación de nuestros próximos videos. Si toda esta información te parece valiosa, déjame un like y comparte con los amigos. La reproducción de los tiburones martillo, como la de muchos otros tiburones, es un proceso fascinante que implica la fertilización interna y diversos métodos de reproducción según la especie. Los tiburones martillo pueden tener estrategias reproductivas que varían entre ovíparas, ovovivíparas y vivíparas, dependiendo de la especie. Ovíparos. Algunas especies de tiburones martillo son ovíparas, lo que significa que ponen huevos. Los huevos se desarrollan y eclosionan fuera del cuerpo de la madre. La hembra deposita los huevos en el fondo del océano y los protege hasta que eclosionan. Ovovivíparos. La mayoría de las especies de tiburones martillo son ovovivíparas. En este caso, los huevos se desarrollan dentro del cuerpo de la hembra, pero no hay conexión placentaria con la madre. Los embriones se alimentan del saco vitelino y nacen una vez que los huevos han eclosionado internamente. Vivíparos. Algunas especies de tiburones martillo son vivíparas, lo que significa que los embriones se desarrollan dentro del útero de la madre y se alimentan a través de una conexión placentaria. Después de un periodo de gestación, los tiburones jóvenes nacen vivos. Los tiburones martillo son conocidos por tener periodos de gestación prolongados, y la duración puede variar según la especie. Durante el proceso de apareamiento, el macho inserta sus órganos reproductores, llamados clásperes, en la cloaca de la hembra para transferir el esperma. Es importante señalar que las características exactas de la reproducción pueden variar según la especie específica de tiburón martillo, ya que existen varias especies dentro del género Sphyrna. Cada especie puede tener adaptaciones únicas en su ciclo reproductivo. El comportamiento de los tiburones martillo con los humanos es generalmente pasivo y evasivo. Aunque son animales imponentes y poderosos, suelen evitar el contacto con los seres humanos y raramente muestran agresividad hacia ellos. En la mayoría de los casos, cuando un tiburón martillo detecta la presencia de un ser humano, se alejará rápidamente. Sin embargo, cuando son amenazados o molestados, pueden ser potencialmente peligrosos y atacar. Por lo tanto, es importante respetar su hábitat y evitar el acoso y la provocación de los tiburones. Con un comportamiento adecuado y una educación sobre estos animales, las interacciones humano-tiburón pueden ser seguras para ambas partes. La esperanza de vida de los tiburones martillo varía según la especie, pero en general pueden vivir entre 20 y 30 años en estado salvaje. Algunas especies pueden vivir hasta 50 años o más. La duración de la vida de un tiburón martillo está determinada por una combinación de factores, incluyendo su alimentación, salud, hábitat y la presión de depredadores y enfermedades. Es importante destacar que algunas especies de tiburones martillo están en peligro debido a la pesca indiscriminada y la pérdida de hábitat. Esto pone en riesgo su capacidad de supervivencia y la de sus poblaciones, y puede reducir su esperanza de vida en estado salvaje. Por lo tanto, es importante proteger los hábitats naturales de los tiburones martillo y regular la pesca de estos animales para garantizar su supervivencia a largo plazo.
Algunas especies de tiburones martillo están en peligro de extinción. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, varias especies de tiburones martillo están categorizadas como vulnerable, en peligro o en peligro crítico de extinción. La pesca indiscriminada, especialmente la pesca comercial, es uno de los mayores factores que contribuyen a la declinación de las poblaciones de tiburones martillo. La demanda de sus aletas para el mercado asiático de sopa de aleta de tiburón y otros productos ha llevado a la pesca excesiva de estos animales. Además, la pérdida y la degradación de su hábitat, la contaminación y el cambio climático también contribuyen a su declive. La conservación del tiburón martillo es importante para proteger su futuro y mantener la biodiversidad marina. Algunas medidas que se pueden tomar para proteger las poblaciones de tiburones martillo incluyen: regulación de la pesca, regulaciones internacionales y nacionales para limitar la pesca indiscriminada y la captura accidental de tiburones martillo. Protección de hábitats, la conservación y el manejo sostenible de los hábitats naturales de los tiburones martillo, como arrecifes de coral y áreas de alimentación, para garantizar su supervivencia. Investigación y monitoreo. La investigación y el monitoreo de las poblaciones de tiburones martillo para comprender mejor su biología y hábitos, y para tomar medidas para protegerlos. Sensibilización y educación. La sensibilización y educación sobre la importancia de proteger los tiburones martillo y su hábitat, y sobre la importancia de la conservación marina en general. Hasta aquí este video sobre el tiburón martillo. No olvides compartir con los amigos, dejarme algún comentario y suscribirte al canal. Gracias.